Bien, estamos de vuelta en edición nocturna con dos abogados y dos destacados periodistas, dos destacados abogados, dos destacados periodistas, conversando sobre el proceso electoral, la complejidad que representa para la política dominicana, con leyes nuevas, formas de votación diferentes, primarias que no existían antes y todo eso. La acumulación o la conjugación de todos esos factores, respecto de lo cual no hay precedente en muchos casos, permiten o auguran que el panorama se oscurezca de aquí, no solamente de aquí al 6 de octubre, sí, que es la fecha en que se va a definir realmente el panorama electoral. Sabremos quiénes son los candidatos reales. Hoy en día solo tenemos precandidatos y son muchos. ¿Ustedes ven con optimismo ese proceso o creen que puede haber todavía zonas oscuras? Yo creo que necesariamente hay que hacer una reforma de las leyes. Tengo entendido que de Palacio se estaría preparando. ¿Pero reforma ahora? A las leyes electorales y de partido, porque hay que adecuarlas a todos esos fallos además y otros consensos que están pendientes. Ahí no ayudó la premura, don Miguel y compañeros, no ayudó la premura con que se hizo luego de 20 años de engavetada a la ley de partidos y forzó también por ósmosis a la ley electoral, y hoy los legisladores tienen la mano puesta en la cabeza. Y otro proceso que también genera preocupación de varios sectores es el de las impugnaciones y la unificación de las elecciones municipales, que según los numeritos que andan por unas encuestas, la mayoría de la gente está de acuerdo en que se unifique por el asunto del ahorro de 5.000 millones de pesos de esas elecciones municipales, pero el otro temor que se tiene es que haya un proceso de violencia por los reclamos de los miles de candidatos que van a aspirar. Ahora, hay un problema más de 3.000 candidatos. Bueno, hay un problema, si ustedes me permiten, para un poco añadirle un elemento. Los diputados y senadores y los síndicos que fueron escogidos en el 2016 fueron escogidos por 4 años, no por 3 años y 8 meses. Sí. Que en abril tendrán que entregar. Y en abril tendrán que entregarlo. Eso crea 24 de abril. Problema. Por ahí comienza todo, ¿no? Hay gente que no va a entregar y se va a amotinar ahí. Toda esa gente que sabe que no va a ser reelecta, y van a ser muchos, vamos a tener problemas con esa gente. El panorama, diríamos que de cara al 6 de octubre, va a depender muchísimo de lo que ocurra a lo interno, en esencia, del Partido de la Liberación Dominicana, por la cantidad de precandidatos que hay en esa organización política y por la situación de tirantez interna. Estamos hablando de alrededor de 7.000 precandidatos a los cargos congresuales, municipales y demás. Y además, el candidato, por un lado, Leonel Fernández, por el otro lado, los candidatos que representan al danilismo. Yo digo que dependerá mucho de lo que ocurra a lo interno de esa organización por la presencia que tiene también a nivel del Estado y de distintos sectores del país. Si esa organización política logra de alguna manera entenderse, definir claramente cómo va a regirse internamente con la comisión electoral, pudiéramos ver un panorama más aclarado. Si no hay una posibilidad de entendimiento en esta fase del proceso hasta el 6 de octubre, pudiéramos tener un proceso ahí ya entrando finales de septiembre, muy agitado, muy tenso y en un proceso en el cual va a estar atacándose muy duramente en el mismo día 6, porque ya tiene el antecedente anterior de que comenzaron a darse fricciones y que se llevaron a los hechos, a acciones de violencia en el pasado proceso electoral interno. Bueno, la única ventaja de eso es que todas esas elecciones cerradas o abiertas en las primarias van a ser supervisadas y dirigidas por la Junta Central Electoral. Que será la que decidirá quién es el ganador y quién es el perdedor, ¿no? Yo no sé. Eso también es una ventaja. Es posible que... Eso esclarece un poco. Es posible que aquí haya una fecha que pueda ser clave para mandar una señal de por dónde el día de puede venir la cosa. Porque tengo entendido que el 6 de septiembre es la fecha más o menos que el danilismo va a decidir ha establecido la definición del candidato. Un mes exactamente un mes para el 6. Antes de las primarias. Eso puede darse de dos maneras. Primero, que comiencen a renunciar los candidatos que sientan que no han punteado y que lo convenza de que le conviene incluso más retirarse y no que le diga, mira, tú no puedes porque has sacado el 1 punto, el 1-2, o que haya un acuerdo
por lo menos entre ellos, de decir, bueno, tú que aspiras a la presidencia, no has punteado ahora, pero tú puedes ser candidato a posiciones electivas. Hay que suponer que algunos de ellos pudieran entonces correr, ser inscritos en vez de candidato a la presidencia, a senaduría, a posiciones de alcaldía, pudiera No, darse. ya no se puede. No, Sí, porque mañana tienen que inscribirse sí, todos. Pero fíjate, por eso que te digo, hay una fecha, desde hoy a la fecha, pudiera darse que los candidatos no esperen al 6 a que le midan en la encuesta, porque el acuerdo que tiene con el presidente Danilo Medina es 3 encuestas que irán diciendo, pero ya hay encuestas que están saliendo. Pero pudiera ser y hay una cuarta que encuesta, algunos no se inscriban y mañana. hay algunos, claro, eso pudiera ser parte. Pero tendría que ser Y hay mañana. una cuarta encuesta que está pactada, porque el acuerdo que hay con el danismo tiene un procedimiento que consiste en lo siguiente: las 3 encuestas, si tú eres candidato y tú eres candidato, por lo menos en 2, ustedes dos tienen que estar punteando arriba. Si hay desacuerdo después con él, entonces la cuarta encuesta es una encuestadora que trabaja con el gobierno, el presidente, que es la que va a determinar Sigma 2, ¿no? cuál va a ser el candidato oficial del grupo para decir, bueno, el danilismo se tiene el desempate. va por ahí. Esa Bueno, tiene pero el desempate. hay muchos atractivos para renunciar, ¿no? De gente que sabe de antemano Claro, que se han inscrito ahí para fines de tener en su currículum que fue precandidato y presidencial. pudiera no ser un candidato ahora con No, nadie posibilidades espera 4 años. por la coyuntura, pero pudiera hacia el futuro tener otra posibilidad. Porque yo sí creo que hay un riesgo aquí para el Partido de la Liberación Dominicana. Y es que al Partido de la Liberación Dominicana, tal vez la única cosa que le quedaba sana como autoridad ejecutiva era el comité político. Y como parte de la crisis, ese mecanismo yo pienso que ha perdido toda autoridad en esta coyuntura y le dio paso a la lucha grupal, encabezada por Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Cómo recomponer eso? Yo creo que es un desafío para el Partido de la Liberación Dominicana, cómo restablecer la autoridad del organismo partidario, el comité político, para darle vida partidaria. Porque la crisis de los partidos se genera cuando esos organismos dejan de funcionar, cuando todo el mundo deja de reconocer la autoridad de un organismo Pero el superior comité trace la político pauta. que se reunía religiosamente, Sí, mensual. mensualmente los lunes, dejó de reunirse cuando en la presidencia del doctor Leonel Sí, Fernández. ahí tenía miedo, don Miguel, que se diera el pacto el caso de Juan Dolio. El No se enfrentamiento de reunían Juan para Dolio. no verse. Cuando Leonel Fernández salió derrotado por la Sí. posición mayoritaria de la elección en el 2015. Y ahí los temores que habían era que la sangre llegara al río. Pero y- tardaron mucho y lo que habían eran fotos cosméticas. definir la Pero- situación interna del Pero ese partido. pacto tenía otro elemento que no se menciona mucho, pero que era clave también para el danilismo y por eso no se reunía. ¿Qué se pactó en ese acuerdo? No era solo distribuirse las cámaras, no relación, sino que para el comité tomar decisiones tenía que tener mayoría especializada. Y consenso, y por consenso. Tenía que ser consenso y tener 75% de los miembros titulares, no de los presentes, que era una manera de garantizar a la minoría Que no lo aplastaron. de que Sí, pero la todo- mayoría no lo iba a aplastar. Las oportunidades de acuerdo a mí me parecen que se agotaron a pesar de ser hipótesis aún más o menos posibles. ¿Por qué? Porque hay una fecha clave para inscribir y reservar candidaturas que ya para el 6 de septiembre habrá pasado. Otra cosa, los golpes que se han ido registrando. El tema de la defensa de la Constitución, por ejemplo, el desafío al comité político, lo que sucedió la semana pasada en la Cámara de Diputados. Estos son incumplimientos que crean fracturas y que necesariamente, una vez alcanzado el punto en el cual el expresidente Fernández es precandidato y el presidente Medina no puede ser candidato, es una lucha sin tregua, porque en la lógica aparentemente de ellos, el que ceda pierde. Ambos tienen sobre la mesa gran parte de su cuota de poder político. Naturalmente que yo pienso que lo que va ahora, de cara al 6 de octubre, que es prácticamente mañana, no hay posibilidades de una reunión del comité político, ni de grandes decisiones a lo interno de las estructuras partidarias, comité central, comité político. ¿Dónde es que se va a definir este tema fundamentalmente? Es de cara al 6 de octubre. O sea, el 6 de octubre es una fecha clave, diríamos, para el Partido de la Liberación Dominicana, y ahí es que pienso que
la comisión electoral del PLD tiene que asumir un papel. Pero todavía y un hoy le rol estaban importante, quitando precandidaturas. Un rol importante. Sí. Bueno, el Tribunal Superior Electoral dijo que no, que la tienen que Hoy le inscribir. quitaron tres precandidatos del sur, le hicieron inscribir al PLD. Y dentro entonces, de- definitivamente que Tribunal Superior Electoral. ahí es que va a estar el estrés más importante del Partido de la Liberación Dominicana va a estar en Ahora, cómo se va a definir mañana, el 6 de mañana octubre. 22 de agosto es un día clave, porque mañana tienen que registrarse todas las Todo. candidaturas, especialmente aquellos que decidieron ir a primarias, ¿no? El doctor Leonel Fernández, en el caso hipotético de que, bueno, yo creo que si se inscribe no puede ser jamás candidato de ninguna otra organización. En el Pero, próximo proceso. En el próximo proceso, pero no en este. Él podría, por ejemplo, no inscribirse mañana si entiende que las encuestas le favorecen o que la fuerza del danilismo podría avasallarlo, y tendría todavía mucho tiempo para decidirse por aquel partido que no optó por las primarias, porque tendría todavía más tiempo para decidir si ser candidato. No, le estoy diciendo que esa es una posibilidad. Claro, pero yo descarto eso. Yo pienso que del PLD no se va nadie. Y pienso que tal vez dicen que uno de los actos más extremos a los que acudimos los seres humanos es la guerra. Y después de la guerra siempre queda la posibilidad del diálogo. Yo pienso que estamos hablando entre actores políticos con grandes intereses, no solo individuales, intereses grupales, de grupos económicos fuertes detrás de cada uno de esos candidatos. Si finalmente el danilismo se impone con un candidato el 6 de octubre, yo creo que el sector de Leonel Fernández se tiene que subir a la patana. Y si Leonel Fernández gana el 6 de octubre como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que el danilismo, salvo que no sean suicidas, tiene que ponerse de acuerdo con las candidaturas. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.